del 19 al 21 de marzo en IFEMA. Hay muchas Semanas Santas, pero solo una tan emotiva, auténtica y vibrante, donde se aunan la monumentalidad de una ciudad patrimonio de la humanidad y la belleza y calidad de sus imágenes. Del 22 al 31 de marzo vive en Salamanca su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. 18 hermandades, 24 procesiones y actos en un marco incomparable. La pasión más monumental te espera a orillas del Tormes. Ayuntamiento de Salamanca. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Pues aquí continuamos en este viernes, abrimos este espacio con la Asociación Española de Directivos para hablar esta semana de talento digital. Y es que esa demanda de perfiles digitales pues está siendo muy alta en los últimos años, y es que ante la aceleración de esa transformación digital empresarial y también de los cambios en los modelos de negocio, se han revolucionado la búsqueda de esos perfiles digitales. Ahora está adaptándolo también a esas áreas de la empresa. Y vamos a saber, bueno, pues cómo saber qué competencias digitales priorizar. Por eso hablamos hoy de talento, de inteligencia artificial, de data también aquí en nuestro país. Y lo hacemos con alguien que conoce muy de cerca. Ella es Cristina Villanova, ocupa el cargo además de directora corporativa en Catenon, supervisando esas áreas corporativas y también los proyectos de innovación digital. Actualmente lidera Talent Hacker, la filial del grupo especializado en búsqueda de perfiles de tecnología digital que aplica también esos modelos de data para la activación de candidatos y tecnología nodal en un modelo de referencias profesionales. Cristina, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Elena. Bueno, estaba hablando, fíjate, te estaba presentando, decía, bueno, aquí hay muchísimo inteligencia artificial detrás. Fíjate que le hablamos en los últimos meses más que nunca, ¿no?, de la inteligencia artificial, que aunque ha estado con nosotros, no ha sido hasta ahora, bueno, pues ha tenido ese desarrollo, ¿no? Pero aquí, claro, tiene mucho que ver con el talento, ¿no? Porque hablar de talento es buscar a esas personas que se puedan adaptar a la nueva situación dentro de esos cambios de los modelos de negocio dentro de las compañías. Y si te parece, hablamos un poquito sobre ello, ¿no? Porque también hay que analizar cuál es esa situación, Cristina, del mercado de talento en data también y en inteligencia artificial aquí en nuestro país, y cuáles son esas proyecciones, ¿no?, para los próximos años. Claro que sí, sobre todo porque hay mucho ruido, ¿no? Muchas noticias en torno a todo esto y el impacto que pueda surgir, y no hay nada como ponerle números para cuantificar, ¿no? ¿En qué momento estamos, sobre todo en nuestro país? Pues mira, España actualmente es el país de Europa en el que existe una mayor demanda de especialistas en data. Supone las ofertas en data un 30% de todo lo que serían las ofertas de talento tecnológico en nuestro país, ¿no? Y en cambio en inteligencia artificial pasa lo contrario, supone solo algo más del 5% de la demanda de estos profesionales, que es la más baja de Europa. Llama muchísimo la atención. Aún así, las previsiones, por supuesto, de este clúster de data artificial, si juntamos ambos tipos de profesionales, desde luego va a generar muchísimos puestos de trabajo y se van a demandar enormemente. Para que te hagas una idea, solo en los últimos 12 meses se han publicado 35.000 ofertas de empleo en este ámbito, y de aquí al 2025 se espera que se eleve ese número hasta 90.000. Estos números demuestran la apuesta que las compañías españolas van a hacer en los próximos años en sus inversiones en data e inteligencia artificial. Eso está claro, y lo que llama la atención es el número de profesionales que actualmente se dedican a esto. Estamos hablando de 137.000, que son
absolutamente insuficientes para abordar todo lo que se necesita en este ámbito, ¿no? Y todo lo que se va a necesitar previsiblemente en los próximos años. ¿Por qué tanta diferencia? Hablas de ese 5%, de que los perfiles que tenemos ahora son 137.000. ¿Por qué existe tanta diferencia? Quizá porque no hayamos sido conscientes de esa evolución, ¿no? de ese talento digital hasta ahora, después de los últimos años, ¿no? Que nos acompañó una pandemia, ¿no? No sé si se han dado nos acompañó el teletrabajo y ahora parece que todo va mucho más rápido y no sé si tiene que ver con esto. Bueno, clarísimamente. Aunque es verdad que actualmente estamos en las conversaciones, en las discusiones, en las noticias, como hablábamos antes, con el tema de inteligencia artificial, es verdad que el segmento que ocupa, no el que ocupará, pero sí que el que ocupa actualmente todavía es pequeño. Hay mucho camino por recorrer, lo que pasa que el impacto previsible que está haciendo ya y que va a hacer en los negocios, en nuestras vidas, en nuestras formas de trabajo, etcétera, etcétera, es tan alto que lo tenemos en el centro de las conversaciones, en realidad. Pero bueno, España no es el ejemplo de los primeros que se han montado al carro de la inteligencia artificial, ¿no? Hay otros países europeos mucho más maduros en este ámbito y por eso tenemos esos números, ¿no? Lo que nos tenemos que preparar es para acometer la generación de estos profesionales al ritmo que el mercado laboral va a necesitar en los próximos años para nuestras compañías españolas. Cristina, claro, aquí de todo ello depende la supervivencia de las empresas, ¿no? Hay que ponerlos a corto plazo, a medio y también a largo plazo. Y claro, ¿cómo puede afectar esa escasez, ¿no?, de profesionales cualificados en data y también en inteligencia artificial a las empresas que no se sumen, o sea, esta tendencia o como decimos, a este carro? Pues afectar muchísimo. Hoy en día, los consejos de administración de todas las grandes corporaciones, en su mapa de riesgos aparece el tema de talento tecnológico disponible y si van a ser capaces de adquirir ese talento para acometer todos los proyectos que tienen encima de la mesa. Hoy las decisiones de inversión dependen del talento tecnológico disponible y además es que este riesgo se va a multiplicar por el diferencial de salarios de esos perfiles con los países del norte de Europa, que están montando hubs en España y que reducen al final nuestra capacidad instalada disponible para empresas españolas. Y si además de eso le añadimos otra variable que ya conocemos de tiempo y es que el mercado de talento es global y además después de la pandemia todavía más la posibilidad de trabajar en remoto hace que puedas trabajar para una compañía fuera de tu país sin moverte de casa, ¿no? Todos estos factores lo que hacen es que si ya el talento disponible, la capacidad instalada de talento disponible tecnológico en España no es suficiente para llevar a cabo todos los proyectos de inversión de nuestras compañías, la competencia por este talento todavía es mayor, ¿no? Porque compañías de fuera del norte de Europa, como te decía, vienen porque les gusta nuestro talento aquí y las condiciones que tenemos aquí, pero además nuestro talento español también puede trabajar sin moverse de casa para otras compañías fuera de nuestras fronteras, ¿no? Eso lo que hace claramente es endurecer la guerra por el talento, ¿no? Por el talento tecnológico en este caso. ¿Y cuáles son esas estrategias, ¿no?, que se están llevando a cabo para implementar o identificar y activar también a esos profesionales pasivos en el mercado del talento de data y también de inteligencia artificial aquí en nuestro país? Bueno, ese es el gran reto. Estos profesionales tan demandados, hay tal desajuste entre oferta y demanda de talento tecnológico en nuestro país y fuera de nuestro país. Pero hablando ahora mismo de España, que ese es el gran reto, el cómo innovar para llegar a estos profesionales. Todas las formas tradicionales de trabajar en reclutamiento no son eficientes para estos perfiles. Podemos publicar una oferta y el índice de respuesta es muy bajo. Podemos enviar en redes profesionales mensajes que la respuesta también es muy baja. Y no tenemos la oportunidad de contarles el proyecto que tenemos a estos profesionales. Con lo cual el reto es que nos den ese slot, esa oportunidad y llegar a ellos y enamorarles con el proyecto. Ese es el gran reto en estos momentos. Nosotros desde Talent Hackers lo que hemos hecho es apostar por la aplicación de modelos de data, trabajando lo que es datos sobre la oferta y la demanda de talento tecnológico en nuestro país para tener una foto en tiempo real de a qué nos enfrentamos con cada vacante, ¿no? Cuando a nosotros nos llegan los requisitos de una posición, lo que podemos hacer con esos modelos de data es saber si tal y como nos ha llegado hay capacidad instalada en el mercado o no, ¿no? Muchas veces nos llegan
descripciones de puestos que no son realistas porque no hay candidatos así como están definidas, ¿no? Por ejemplo, y hay que modificarlas en función de la realidad de ese mercado. Pero además de eso, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado es en toda la adquisición de la mayor información posible de un profesional para poder acceder a él más allá de los métodos más tradicionales, como te decía, de una red profesional, tener también su teléfono, también poder llegar a ellos a través de su huella digital con otros canales, etcétera. Y además de eso hemos implementado una red de recomendaciones profesionales a cambio de una recompensa económica. Lo que nosotros pensamos fue, si es difícil llegar con los medios habituales con un único recruiter, ¿por qué no a través de data identificamos a los mejores recomendadores de talento para una posición? Porque sabemos que están más cerca de esos candidatos potenciales y les remuneramos generosamente por esa información que nos dan, ¿no? Y nos ayudan además a llegar a esos candidatos. Y es lo que hemos hecho con Talent Hackers, que nos está ayudando muchísimo a tener resultados distintos gracias a la aplicación de esos modelos de inteligencia del dato. Porque el papel que juegan, por ejemplo, los observatorios de talento tecnológico es fundamental, ¿no?, para gestionar un mercado de talento en la inteligencia artificial y en data. Sí, nosotros estamos colaborando muy activamente con Indesia, que es la Asociación de Empresas Industriales, para promover, en este caso, todo lo que tiene que ver con talento en data e inteligencia artificial. Y el objetivo de esta colaboración es sentar las bases de una estrategia conjunta para ser capaces de acelerar la generación neta de profesionales en este clúster a través de la elaboración de rutas formativas eficientes. La formación es clave para poder acelerar esa capacidad de generación neta de nuestros profesionales de tecnología. ¿Cómo hacer para que sea mejor oferta y demanda de talento tecnológico en función de las necesidades que hay en el mercado laboral en cada momento, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando gracias a todos los modelos de data que tiene Talent Hackers. Estamos ayudando a elaborar esas rutas formativas eficientes, a cómo transformar a corto, medio y largo plazo esa capacidad instalada a las necesidades de ese mercado. Para que nos hagamos una idea, si pensamos en una posición de muy alta demanda en la que hay una escasez de profesionales, pues podemos pensar en irnos al eslabón anterior de la cadena y formarles en skills adicionales, ¿no?, para ocupar ese puesto. Pero eso lo que vemos es que es insuficiente. Los datos lo que nos dicen es que es insuficiente para esa alta demanda que hay de profesionales de data e inteligencia artificial. De manera que lo que estudiamos es otros clústeres relacionados en los que de general podemos formar con rutas formativas más largas, pero eficientes, a profesionales de más baja demanda hacia otros clústeres de alta demanda, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando con Indesia para poder pues adelantarnos a toda esa necesidad que va a haber de 800.000 perfiles TIC en los próximos años en nuestro país. Bueno, son modelos también de inteligencia de datos, pero Cristina, en este foro siempre ponemos, o me gusta más preguntar, y dar consejos a quienes nos están escuchando, que pues que están todavía en esa carrera, ¿no?, en esas dentro de esas competencias digitales que se deben de priorizar. ¿Cuál sería tu consejo para esas compañías y también para esos perfiles digitales que aún no han llegado y que están esperando que el mercado les dé una oportunidad? Bueno, aquí clave es la formación, yo lo pondría en el centro de todo. Es verdad que previo a la formación tenemos que tener una foto real de lo que está pasando, que está pasando en cada momento. El mercado es muy dinámico, lo que está pasando, cualquier revolución tecnológica, y lo que estamos viviendo son oleadas tecnológicas más rápidas y de menor duración, con lo cual tenemos que estar muy activos en lo que está pasando. El tema de data, de aplicación de modelos de datos, como estábamos hablando, es que es fundamental, básicamente para tener, como te decía, una foto real de lo que pasa, de dónde están los mayores desajustes entre oferta y demanda de talento tecnológico, y adelantarnos además, según las previsiones y según las tendencias, a esas rutas formativas. Para mí la formación es clave para compasar este mercado, tener a todos los eslabones de la sociedad, a todos los organismos, asociaciones, talento, universidades, etcétera, coordinados
con esa foto real de mercado para poder ir a una, ¿no? Para poder ser competitivos realmente, para afrontar todos los proyectos que las compañías españolas tienen para los próximos años y donde sin talento disponible es difícil acometerlos, ¿no? Conocemos muchísimos casos de talent hackers de compañías que ven mermados sus proyectos de crecimiento por no tener ese talento disponible a bordo, ¿no? Y generalmente es o por unas apuestas tecnológicas erróneas o mala previsión de cómo van a poder acompasar ese crecimiento con la adquisición de talento a un ritmo adecuado, ¿no? Y yo creo que a nivel de sociedad, a nivel de economía, a nivel de empresas, tenemos que estar todos muy coordinados para aplicar esos modelos de data, conocer esa realidad y tomar esas estrategias formativas adecuadas para ello, ¿no? Cristina, pues muchísimas gracias. Hay que vivir la revolución, hay que adaptarse también, pero sobre todo hay que tener los ojos muy abiertos y mirar a nuestro alrededor para obtener las respuestas necesarias y ayudando también a ese talento, ¿no? A canalizarse en estas futuras perfiles digitales que están llegando, que van a llegar y que seguirán llegando. Cristina Villanova, directora corporativa en Catero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias en este a vosotros. foro directivo. Ha sido un placer. Un placer. Buen día. Gracias. Gracias. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Visita la exposición Goya, el despertar de la conciencia en la Academia de Bellas Artes. Descubre la evolución artística y personal del pintor a través de una excelente selección de obras de pintura, dibujo y grabado. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Casa de Goya, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas. Y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:24, Foro Empleo. Decían por aquí que los viernes se teletrabaja. Pues no será aquí, que aquí estamos. De momento, mientras haya 4 o 5 días de jornada laboral, de semana laboral, por aquí estaremos. Pero sí es cierto que se nota un poquito en el tráfico los viernes. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días. Hola, buenos días. Y es cierto, ¿verdad?
No, se nota los viernes, menos tráfico y bueno, que no se nos olvide felicitarte. Muchas gracias, hombre. Por tu cumple, que es una cosa estupenda, ¿no? Muchos años más. Bueno, que sean, pero muchos. Estemos aquí, que lo veamos y lo compartamos. Es que dicen que la alternativa a no cumplirlos es peor. ¿Qué frontera pasas? No, ninguna. No he pasado ninguna frontera. ¿La de las 30, de los 40 o la de los...? La de las 30 a los 40 estaba ya pasada. 50. No, 50 queda todavía. Queda un poquito, no sean malos. José Canseco, experto en recursos humanos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, ayer estuve en la asamblea anual de los directores de recursos humanos. ¿Ah, sí? Sí, estuvo muy interesante. El tema central era inteligencia artificial, pues luego vamos a aplicada a la gestión de personas. Muy bien. Y no sé lo sabes, si eso ¿no? es muy inteligente o no, pero bueno. Me lo sé. Qué maravilla. Hoy me tocaron unas palas de pádel que sortearon cosas y todo. Hombre, claro. ¿Pero juegas tú al pádel? Un poquito con mi hija. Digo, ahora dice que no, que ¿para qué vas a hacer con eso? Que me acaba de comprar 2 palas en Navidad, pero bueno, pues vale, ya tengo 4. No voy a decir marcas, que luego la administración no las digas, pero te pone el foco ahí y te bueno, cruje. Pero he estado muy cómoda. Dice aquello de cuidado. Pues yo te hago y te la administración así, te señalan con el dedo y te dice cuidado. Y no voy a decir me ha dicho más de 3 y 4 personas que nos escuchaban todos los viernes. Digo bien. Pues que escuche los viernes, los lunes, los martes, hay que escuchar mucho. Cuando el EGM le pregunte, pues que digan que nos escuchan. Pues que digan que nos escuchan, y ya está. Y luego ya nos tomamos algo. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. A ver, vamos a hablar un poco de jornada, ¿no? Sí. Hay algunas empresas que por el día de cumpleaños también te dan el día libre. Esta no es una, ¿no? Que no es lo normal, ¿no? Yo, pues mira, lo voy a pedir. Yo conozco algún caso, ¿eh? Lo voy a pedir. Lo que pasa es que la semana, para el año que viene no me interesa porque es sábado. Voy a esperar un poco. No, pero si cae en sábado no te lo dan. Por eso digo, me voy a esperar a 2 años más. No se acumula. Bueno. Oye, ahora os pregunto por el tema de la jornada. Hablamos de inteligencia artificial y de recursos humanos, pero hemos conocido esta mañana costes laborales, que sé que es algo que a José Luis le gusta mucho esto de los datos. Bueno, pues el coste laboral de las empresas subió 5% interanual cuarto trimestre del año pasado, 12 meses seguidos al alza. Casi 3.150 euros por trabajador mes, que es el más alto en un cuarto trimestre desde que se empezó a medir esto en el año 2000, José Luis. ¿Por qué sube el coste laboral? ¿Por las cotizaciones? ¿Porque la gente está cobrando más? Bueno, una buena parte lo que más sube son los costes no salariales y por tanto estamos hablando de las cotizaciones sociales, que es fruto de los acuerdos o de las reformas que ha hecho el ministro Escrivá cuando ocupaba tal cartera, ¿no? Es decir, recordar que desde enero hay un incremento de las cotizaciones, tiene que ver con el factor de equidad intergeneracional, tiene que ver con distintos factores, es decir, que buena parte de esta subida no es debida tanto al tema salarial estrictamente, sino a otros componentes del coste laboral. De hecho, todo depende de cómo lo contemos, ¿no? Es decir, si yo miro los interanuales, pues hombre, en el primer trimestre de 2023 el coste laboral subió el 6,2 y ahora en este cuarto trimestre ha subido el 5. Luego, hombre, durante el año lo que han ido el coste laboral ha sido de alguna manera decreciendo. 6,2 primer trimestre de 2023, 5,8 segundo trimestre y el tercer y cuarto trimestre se queda en el 5. Eso hablando del coste laboral global. Si nos vamos al coste laboral, estamos en el entorno del 4%. A mí lo que me preocupa realmente de esto es la situación de desigualdad regional que existe en nuestro país, que es brutal. La comunidad autónoma que tiene un mayor coste salarial, hablo de este componente, es Madrid. La Comunidad de Madrid, que está por encima de los 2.800 euros de media. Si te vas a Extremadura, está poco más de 1.800. Es decir, hay una diferencia de 1.000 euros entre el salario, digamos, medio de un madrileño y el salario medio de un extremeño. Hombre, de acuerdo que las circunstancias son distintas, el nivel de vida es distinto, pero 1.000 euros son muchos euros, de diferencia mensual. Voy a meter el añadido de lo que suele salir en estos casos. ¿El salario mínimo entonces debería ser territorial también? No lo sé. Digo, yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Respecto porque igual que podemos contabilizar los IPCs en términos también por comunidad autónoma, bueno, es una opción, ¿no? Lo que está claro es que dónde ponemos la referencia, si hay un mínimo común y a partir de ahí puede haber mejoras en función de, o lo que establecemos es el debate en torno a la comunidad autónoma. Bueno, yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que está claro es que ahora mismo ya hay varias comunidades autónomas el salario mínimo está por encima de ese 60% del salario medio, ¿no? Bueno, suscribiendo lo que dice José Luis, yo creo que poco más puedo aportar. Pero sí es cierto que si las cotizaciones son las mismas para todas las compañías, independientemente del sitio o de la región o la ciudad en la que estén, lógicamente el salario mínimo debería ser el mismo independientemente, aunque eso tiene un efecto, tiene un impacto en el poder adquisitivo de la persona. Ayer, como decía, en la asamblea de los directores de recursos humanos estuvo la consejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Dijo cosas muy interesantes que ahora no soy capaz de reproducir, pero el punto, el foco era cómo podemos ayudar aún más
a las compañías para que generen más empleo en la región madrileña. Este enfoque, con más o menos acierto o más o menos éxito, pero este enfoque es el que yo quizás pediría en otras regiones que tienen unos salarios muy inferiores o que tienen un nivel de entramado o dinamismo empresarial o de aportación de valor a la sociedad menor. Esa preocupación, porque se creen compañías que creen empleos que aporten valor añadido, y no solo low cost, y que de alguna forma revierta en la sociedad. Yo creo que esa es la preocupación fundamental, añadido a que necesitamos en toda España y sobre todo en aquellas regiones compañías de tamaño. Tenemos que crear más tamaño en las compañías españolas, porque cuanto más tamaño tengamos, claramente vamos a poder competir mejor. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo también con el análisis que se ha hecho sobre los costes laborales. Es verdad que este incremento del 5% se sustenta sobre todo por un incremento del coste laboral salarial, la parte de los salarios que estaría creciendo en torno al 4%, y la parte no salarial es la que empuja ese 1% adicional, porque tendríamos pues los costes vinculados a cotizaciones sociales creciendo casi al 7% anual, ¿no? Yo, más que el ámbito territorial, José Luis, estaría preocupado por el ámbito también en comparativa con nuestros principales socios comerciales, que son las economías de la Unión Europea. Y es verdad que todas han tenido un cierto repunte salarial que ha introducido un incremento de los costes laborales, pues situándolos en registros que pues hacía muchísimos años que no se veían. Hay un componente de la economía española que creo que también debe introducirse a la hora de evaluar estas cifras, ¿no? Si bien hay una sujeción por parte de acuerdos de negociación colectiva, aunque la deriva salarial es algo mayor en los costes laborales y están creciendo los salarios en torno al 3%, 4% para los nuevos convenios colectivos, hay una parte que influye muchísimo, que es el ámbito de la productividad, y que debe determinar luego después lo que son los costes salariales unitarios, que eso sí que son realmente los que te permiten, por un lado, o mejorar tus condiciones salariales en un futuro o reducir tu tiempo de trabajo también. Y es un factor también definitivo y clave para ver si este periodo de inflación que hemos tenido durante los últimos años es más o menos persistente, y sobre todo lo que es más conveniente es saber si nuestra economía, que se ha comportado muy bien desde el punto de vista exterior, es capaz de seguir manteniendo esas tasas de crecimiento a lo largo de los próximos periodos. Es decir, costes salariales, están más o menos contenidos. Los costes no salariales los tenemos, por distintas medidas que se han introducido, bastante exaltados o desorbitados. Y lo que es preocupante es cuando se compara estas retribuciones o este tipo de coste con nuestro principal hándicap, que es el de la productividad, que aún así, por ejemplo, en trabajador por trabajador, sigue por debajo del registro del 2019 y por hora está muy ligeramente por encima, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, ¿no? Ojalá. Pero lo que pasa es que esta encuesta solamente hace referencia a los datos españoles, no a los europeos, lógicamente, etcétera, ¿no? Y luego también, cuando hablas de nuestros competidores, me encantaría que nuestros competidores realmente fuesen los países de la Unión Europea, pero en algunos ámbitos nuestros competidores no son los países de la Unión Europea, que tienen unas condiciones, digamos, sociolaborales más o menos equiparables. Estamos hablando del mercado asiático, que no es precisamente la panacea del derecho laboral. Estamos hablando de Marruecos, si hablamos del sector agrícola o otros sectores de la producción, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, que muchas veces, claro, si nos podemos a competir en ese tipo de situaciones, yo creo que es una mala competencia, ¿no? Pero sí que me parece que es muy razonable el que nos planteemos realmente, decir, oiga, vamos a ir, somos capaces de mejorar la productividad. Y eso tiene que ver, cuando miramos a Europa también, con los niveles de empleo que hay, ¿no? Es decir, porque al final la productividad está también ligado a la gente que la produce, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tasas en Europa que están en el entorno del 6,5%, y aquí en España estamos, la media del 2023 está en el entorno al 12%, oiga, pues esto no funciona, ¿no? Cuando miran las horas efectivas trabajadas semanales por cada uno de los ocupados, estamos en poco más de 31 horas, ¿no? Eso quiere decir que nuestra productividad está por los suelos. Y este es el drama, ¿no? Es decir, que ¿qué hacemos para mejorar la productividad y mejorar la calidad del empleo? Y cuando digo calidad, no lo digo en términos... No, a lo mejor calidad es trabajar 2 horas más, porque ahí me viene mejor, en vez de trabajar 31, a trabajar 33, 34, porque me llevo unas pesetas más para mi casa, para llegar a fin de mes, que en muchos casos no. 7 puntos más ha crecido el pluriempleo en España que en la zona euro. Y esto me parece que hay que hacérselo mirar.
Luego os pregunto por el tema de lo de la pausa, el café, lo de los descansos, los famosos 15 minutos del Supremo, para que me contéis qué os parece. Vamos a irnos hasta esa asamblea de la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos, que se celebraba ayer y que, como nos decía Canseco, se hablaba de inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito de los recursos humanos. María Sánchez Sanz es directora de Personas, Calidad y RSC en IFEMA Madrid y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy Hola, ¿qué tal? Días todavía. Sí, claro que sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de que estés aquí con nosotros en Radio Intereconomía. Oye, en general, ¿qué se dijo ayer? ¿Cómo puede afectar esto de la inteligencia artificial que tan ocupados y preocupados nos tiene a la función de los recursos humanos? Bueno, pues la verdad es que la sesión de ayer con Elena González Blanco fue muy reveladora, ¿no? Porque es una persona que tiene un discurso muy sorprendente. Ella es licenciada en Filología Hispánica y, como dice, como los ordenadores hablan, pues ahora se trata de analizar la suma de lo que es la sintaxis y los vectores, ¿no? Entonces es algo a lo que yo creo que nuestra mente tan compartimentada entre ciencias y letras todavía nos cuesta ese matching, ¿no? Pues la verdad es que, en definitiva, Elena lo que nos vino a decir es que la inteligencia artificial ha venido para facilitarnos de alguna manera la vida en determinados procesos dentro de la organización, ¿no? Especialmente aquellos que requieran estudio, preparación, análisis de documentación, de legislación, y de alguna manera pues aligerará la carga de trabajo en algunos roles y en algunas funciones, pero en ningún caso ha venido a sustituir puestos de trabajo, ni a reducir plantillas, ni nada como lo que últimamente se dice de manera muy alarmante. Al director de Recursos Humanos tampoco se lo va a llevar por delante de momento, ¿no? No. Sin ninguna duda, creo que tenemos trabajo para rato. ¿Cómo puede mejorar, por ejemplo, un proceso de selección? ¿No? Se me viene a la cabeza cuando en un proceso de selección de un trabajador, el Departamento de Recursos Humanos tiene que llevarlo a cabo. ¿Qué puede aportar ahí, o qué está aportando ya? No sé hasta qué punto la inteligencia artificial. Bueno, pues mira, facilita el filtrado curricular, es decir, cuando tú tienes definido el perfil ideal que la persona ha de tener, cuando tienes un volumen de currículum elevado, permite hacer un filtrado automático de aquellas capacidades o competencias, incluso conocimientos, que los candidatos tienen, de manera que se van descartando de forma más rápida aquellos que no reúnen los requerimientos que se han definido, ¿no? Por tanto, como digo, es una ayuda enorme en el trabajo de cribado curricular, de analizar desde un punto de vista competencial aquellos que teóricamente mejor se adecúan a un perfil ideal. Pero sin ninguna duda eso nunca va a sustituir la validación o la valoración por parte de la función de recursos humanos de cuál es el mejor candidato, y jamás se podrá reemplazar a una entrevista personal ni la información que proporciona el contacto directo con una persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, María, con los sesgos? Sesgo de edad, sesgo género. ¿Cómo lo va a afrontar eso la inteligencia artificial? ¿Cómo puede ayudar o qué riesgos puede haber? Bueno, pues es un poco lo que te comentaba, ¿no? La inteligencia artificial o cualquier proceso de automatización vuelca unos resultados. Luego está la ética profesional y las políticas y los criterios que cada organización marca en cuanto a la incorporación de su talento, ¿no? Yo creo que eso es algo que nunca se puede reemplazar. Es decir, aquello de la ética de las decisiones de los ordenadores y de la computación, el ser humano será irreemplazable, ¿no? Tengo por aquí, María, me acompañan José Canseco, que estuvo ayer en esa asamblea, está Carlos Ruiz, del Instituto de Estudios Económicos, está José Luis Fernández Santillana, del Sindicato Uso, que seguro que alguno quiere preguntarte, María. Venga. ¿No? Pues, muy bien. Como queráis, ¿no? Canseco pensé que sí quería preguntar. Yo la pregunto. José Luis, venga. No, a mí Canseco me parece... pensé que digo, alguna María. Vale. No, María, a mí me parece que este tema de la inteligencia artificial en el ámbito de recursos humanos, yo llevo una temporada dándole algunas vueltas a este asunto
tiene que ver de alguna manera con los algoritmos, se tiene que ver cómo se utilizan y cómo se entrena el algoritmo, ¿no? Y en ese proceso de entrenamiento, cuáles son los datos para evitar precisamente los sesgos, ¿no? Y no solamente estos sesgos típicos, ¿no? de edad o de género, sino, por ejemplo, el tema de una discapacidad, si se introduce o no en un momento determinado, si ese sesgo se introduce de manera consciente o es una cuestión inconsciente del programador, cómo de alguna manera se pueden o no auditar el resultado de los algoritmos, ¿no? Para que los datos que entran y con los que salen, de alguna manera hay una correlación ética, ¿no? Si al final, fruto de ese proceso del algoritmo, la selección de personal, el que sale como candidato es el cuñado del presidente de la compañía, pues hombre, a lo mejor es que ese algoritmo no está bien planteado, ¿no? Y habría que dar una vuelta. He puesto un ejemplo muy exagerado, pero me entienden ustedes lo que les quiero decir, ¿no? Y luego, me parece que si tenéis planteado, es decir, se acaba de aprobar ayer, ¿no? El día 13, antes de ayer, en la Unión Europea, de alguna manera ese reglamento o esa ley primera de inteligencia artificial que hasta el 2026 no va a estar operativa al 100%. Europa para esto es más lenta que el caballo el malo. Pero bueno, ahí hay una cuestión muy clara que es la prohibición de captar datos biométricos de la gente que está en las compañías trabajando. Es decir, una persona que esté atendiendo al público, por ejemplo, no se le puede poner una cámara para ver cómo reacciona en función de... porque eso es una cuestión que estaría prohibida, ¿no? Es decir, ¿cómo se van a articular todo este tipo de medidas? Porque es verdad, yo creo que la inteligencia artificial en conjunto va a generar más empleo, pero va a destruir o va a dejar, o se van a perder otro tipo de empleos. El tema es si somos capaces de empezar a prepararnos para intentar casar la pérdida de unos empleos con la creación de otros y cómo podemos empatar esa situación. Es decir, una transición justa en el momento. Eso es lo que realmente me preocupa. Bueno, evidentemente habrá que esperar a la transposición que se hace en cada uno de los Estados miembros de esa directiva que se aprobó efectivamente anteayer y ver cuáles son los límites que marca la legislación. Pero bueno, nosotros aún somos todavía prudentes, ¿no? En cuanto a la destrucción de empleo que pueda todo esto generar. Yo creo que en Europa, desde el punto de vista de estos desarrollos, llevamos aún, aunque nos pese reconocerlo, una velocidad distinta a lo que pueda estar ocurriendo en el entorno asiático, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser prudente, hay que esperar y como digo, a mí me parece imprescindible la labor del técnico de selección que filtre, precisamente como bien explicabas, esos algoritmos y esa, digamos, preselección curricular que pueda hacer el ordenador, ¿no? Porque hay que, evidentemente, luego filtrar el resultado que arroje. Carlos, venga, la última. No sé, simplemente pues felicitaros por este trabajo y sí que a lo mejor si pudieras tener algún tipo de indicación o recomendación para cualquier empresa que pudiera mejorar los procesos de gestión de recursos humanos introduciendo esta tecnología, ¿qué recomendación harías? ¿Qué primeros pasos tendría que dar para poder gestionar esta cuestión? Bueno, pues sin ninguna duda es algo que se tiene que introducir en todas las herramientas que se trabajen, en el software que se esté utilizando, evidentemente, y yo creo que desde luego en la parametrización hay que vincular cuestiones que son un poco complejas, pero todo lo que tiene que ver con valores, con los límites, ¿no?, de cada organización, de lo que es la ética, esa misión y esos criterios que al final es el ser humano el que tiene que establecer lo que está permitido y lo que no, y en esa programación todos estos factores hay que incluirlos, evidentemente, ¿no? Y luego, sin duda, yo creo que en recursos humanos, que hemos sido una disciplina que probablemente hemos ido por detrás en la automatización de procesos y en la agilidad, ¿no? En toda la parte de ese trabajo administrativo, que tenemos una enorme carga y que además tenemos siempre esa cruz de que aporta poco valor, ¿no? Porque más allá del contrato laboral, los empleados tienen un contrato y un vínculo emocional con las organizaciones muy grande, ¿no? Entonces, bueno,
pues yo creo que precisamente nuestro reto está en que ese contrato psicológico no se rompa nunca. Pues María Sánchez Sanz, directora de Personas, Calidad y RSC en IFEMA Madrid, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Gracias por contarnos lo que se contaba ayer y tu opinión sobre este asunto de la inteligencia artificial y cómo puede afectar al ámbito de los recursos humanos. Gracias, María. Hasta otra, hasta cuando quieras. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos quedan 15 minutos para las 12 y eso es lo que da el Supremo, que se puede para desayunar. Dice que la pausa del desayuno y los 15 minutos de cortesía para fichar computan como trabajo efectivo. Decía José Luis, esto ya estaba. Sí, ¿Por qué lo dice el Supremo? Bueno, el Supremo lo dice porque ha habido una reclamación y ha habido alguna compañía que ha dicho que no y no lo que estaba contando, y a partir de ahí, no, de alguna manera lo que dice el marco de legislación es que ese tiempo del desayuno, del bocata o como queramos llamarlo, es tiempo efectivo de trabajo si así lo dice el convenio colectivo. Entonces hay convenios colectivos que lo ponen, otros que no, otros que dejan una cierta ambigüedad. Lo que se ha llegado a este tipo de situaciones está bien por una práctica habitual de considerarlo. Aquí hay dos cosas. Una es el momento de entrada al puesto de trabajo y ese margen de 15 minutos donde si tú llegas, si tienes que entrar a las 9 y llegas a las 9 y 10, no vas a ser penalizado. ¿Y si llegas todos los días a las 9 y 10? Bueno, pues no vas a ser penalizado seguramente, ¿no? Otra cuestión es que te den un toquecito, te digan no sé qué, oye, mira a ver, al final estas cosas también hay que tener en cuenta, depende del tipo de trabajo que hagas. Si tú tienes una atención al público y 10 minutos más tarde se abre esa ventanilla para atender a la gente, pues seguramente estará haciendo un flaco favor a la compañía o incluso a aquel compañero que te tiene que sustituir durante esos 10 minutos, ¿no? Y tiene que ver con ese tipo de situaciones. Y luego otra cuestión distinta, lo que coloquialmente se llama siempre el tiempo del bocata, ¿no? Que eso de alguna manera en jornadas que son prolongadas está previsto que se haga y por tanto la consideración o no, y ahora lo que se viene a decir de alguna manera es que se universaliza esa posibilidad, es decir, yo salgo un momento determinado, bueno, pues te doy un cafelito y tal y cual, y ya está, y no pasa nada, ¿no? No me lo van a descontar. Bueno, en muchos casos hay muchas compañías que eso ya lo tienen dentro de la propia compañía, quiere decir, tienen un espacio con una maquinita de café, con unos tal, y la gente se funciona y no sale. Claro, no es lo mismo estar en un polígono industrial que estar en el centro de Madrid, que tengas una cafetería al lado o que tengas que desplazarte 20 minutos para encontrarla, ¿no? Todo este tipo de situaciones son ahí. Yo creo que lo que va a pasar es que podemos encontrarnos con un aluvión de reclamaciones si las empresas no son flexibles, ¿no? Porque esto realmente afecta a un conflicto que ha planteado respecto a una situación de una empresa, que de alguna manera al ser el Supremo se puede entender que unifica un poquito doctrina, pero no necesariamente. Entonces, bueno, vamos a ver si el sentido común impera, que no suele ser el más habitual de los sentidos. Bueno, yo lo que dice el compañero, al final el Tribunal Supremo lo único que hace es apostillar una situación, una realidad que ya se viene dando. Es cierto que yo separaría ahí lo que es, se considera trabajo, ya se consideraba en muchos casos por las políticas de conciliación y flexibilidad que tienen las compañías, como decía José Luis, pero no de trabajo efectivo. Entonces las compañías, las que están medianamente profesionalizadas, miden sus KPIs el trabajo efectivo y por tanto sacan ratios de productividad por hora trabajada efectiva, y ahí sí que tendría un impacto interno desde el punto de vista de la contabilización interna de la compañía y cómo gestiona su capital humano. Más allá de eso, pues bueno, sí, quizás aquellas compañías que no han cedido en esa flexibilidad, pues les empuja un poco, ¿no? Por la doctrina que esto pueda suponer, pues el ser o tender un poco a ser un poco más flexibles, pero para mí no tiene mucho más impacto que esto, ¿eh? Carlos. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Al final esto estaba regulado por el marco normativo y por los acuerdos de la negociación colectiva. Yo creo que ha debido, no he leído la sentencia, pero por la entidad que estaba por detrás y la reclamación, pues ha debido ser una cuestión de una deriva de la aplicación de los famosos controles de registro de jornada, que tantas como libertad para que se establecieran unas pautas, claro, ¿no? de que tanta complejidad está suponiendo aún todavía en trabajadores y sobre todo en muchos empresarios, ¿no? Lo que sí que hay que ver es exactamente qué supone, ¿no?, el tiempo efectivo de trabajo, y ahí sí que quería marcar dos cuestiones. Una es que en tendencia histórica, con respecto a la jornada pactada, el cómputo anual de tiempo de trabajo efectivo era inferior aproximadamente en 3 horas. A partir de la pandemia ese gap se amplió y no se ha vuelto a recuperar. Y estamos hablando de 5 horas en términos anuales. Bueno, 5 horas no parecen demasiado, ¿no? Claro, tú computas el total de horas y estamos hablando de aproximadamente unos 660 millones de horas de diferencia entre la jornada pactada y efectiva.
Y esto, al final, ¿qué es? Pues es un sobrecoste que tienen las compañías, ¿no? Estaríamos aproximadamente hablando de en torno a un 3,4-3,5% del total del coste laboral. Y lo que yo creo que realmente preocupa a las empresas, aparte de este coste que además es pérdida de competitividad para todos en general, es sobre todo el componente de ratio de efectividad del tiempo de trabajo efectivo, es decir, lo que significa la productividad para cada compañía del trabajo que se realiza, ¿no? Que es finalmente el que se valora en el mercado y el que se ingresa, ¿no? Por así decirlo. Y en este caso, pues volvemos a insistir, ¿no? Y yo creo que se ha comentado antes que tenemos ahí cierto nivel de productividad que aún no se ajusta a la jornada laboral que nosotros desarrollamos, y esto sigue siendo también un problema que lastra a nuestra actividad económica, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué medida esto termina afectando al total de las compañías, pero entiendo que su incidencia no va a ser demasiada, ¿no? Porque, como muy bien se ha comentado por parte de José Luis y por José, esto estaba ya en la propia gestión de las propias compañías, ¿no? Oye, lo del registro de jornada que decía ahora Carlos, eso va como en contra de toda la modernidad esta de la que estamos hablando, de la flexibilidad. Pero venimos a hablar de una inteligencia cosa, artificial. fíjate, hay una cosa más simple para mí lo del registro de jornada, es que rompe un principio que yo creo que tendría que haber en todas las compañías de confianza entre el empleador y el empleado, ¿no? Es decir, oiga, yo tengo un contrato, tengo que cumplirlo, es decir, y hay un principio de buena fe contractual, ¿no? Por tanto, ¿por qué tengo yo que... es que no se fía de mí, o cómo es esto, ¿no? Es decir, o lo que se quiere es un mecanismo es que más está allá. obligando el gobierno a que no te fíes. Claro, es que lo que te está poniendo es el gobierno, es una especie de gran hermano para controlar este tipo de situaciones, cuando incluso se está planteando el que haya una interacción directa desde la Inspección de Trabajo sobre los sistemas de registro automatizados, es decir, que... bueno, oiga, cada uno también déjeme que me organice el registro como quiera. Hay gente que pone una huellecita, otro que llega y dice, hola, ¿cómo estás? Y echas una firmita. Y, hombre, vamos a fiarnos un poco de la gente. Buena parte con el tema de la pandemia, esto saltó por los aires, ¿no? Y ahora alguno más se quiere recuperar. Hombre, a mí me calienta en general, o sea, me calienta porque yo me fío de la gente. O sea, es que si no parto de la base de que hay un principio de confianza, es decir, si el empresario piensa que yo soy un chorizo, o yo pienso que el empresario es un chorizo, vamos mal. Y por tanto, me parece que estas son las cosas que tiene que haber ese principio de buena voluntad, de flexibilidad, de oiga, si un día llego tarde no pasa nada, y si un día me quedo un rato más a trabajar tampoco pasa nada, con normalidad, ¿no? Y entramos en ese juego, porque si no empezamos a hablar del asentismo, es decir, que también tiene que ver con las horas efectivamente trabajadas, pero no es lo mismo hablar de una gran compañía que tiene 5.000 empleados, donde el que haya 10 minutos tiene una importancia de una compañía que tiene 3 empleados, que da igual. Está claro. Es decir, y en este país, el 95 o 96, estamos con menos de 5 trabajadores, menos de 10. Es decir, entonces, esto no afecta tanto, ¿no? Uh-huh. Sí, yo sin duda, con la misma contundencia que se están estableciendo mecanismos de control para el tema del registro de la jornada de trabajo, me gustaría que también se hicieran mecanismos de control con el tema de las altas a la seguridad social de gente que se encuentra en absentismo, que es uno de los principales problemas que están. Pero fíjate, yo ahí sí que en este momento. Ahí sí que me parece que es un tema serio, pero sobre todo que tiene que ver mucho con el funcionamiento de la seguridad social, por supuesto, y el diagnóstico médico. Mira, un caso ahora muy directo que conozco, reciente, una persona le da la baja más de un mes, no queriendo él, porque la médica le dice, oye, no te puedo mandar así a trabajar, porque es que tienen que hacerte pruebas. Y el problema es que las pruebas se demoran más de un mes. Este es el drama, ¿no? Es decir, buena parte de estas bajas no es porque la gente no quiera, sino porque se lo impiden precisamente el mecanismo ordinario de funcionamiento para hacer un diagnóstico acertado en la seguridad social. Sí, y esto es lo que habría que abordar, ¿eh? Sin duda, sí, no considero que sea ni bueno ni malo, ni justo ni injusto, sino que produce un coste para todos. Simplemente recordar que en España hay compañías donde el foco del empleado, del capital humano, es el valor añadido que aporta, el desempeño que realiza en el servicio, en el producto, lo que sea. Pero sigue habiendo compañías, y muchas, sobre todo pequeñas y medianas, de sectores muy concretos, donde el único elemento que tenemos para saber si la persona hace su trabajo o no es la hora que dedica. Y eso se montó, entre otras cosas, lo del registro de jornada, quiero decir, porque había determinadas compañías y muchas compañías de determinados sectores que abusaban de las horas y no se pagaban. Entonces tiene cierta lógica bajo una cultura no deseable, ¿eh? Pero eso tiene que ver con lo de siempre, es decir, para eso está la Inspección de Trabajo, hay otro tipo de mecanismos, es decir, si yo hago más horas y tal, también ahí estamos siempre, o sea que golfos, entre comillas, hay en todos lados, y digo,
Yo no quiero que lo haya, pero vamos a hacer las cosas bien, ¿no? No porque haya una gente que tenga una mala praxis, no puede generalizar que todo el mundo tenga esa hipotética mala praxis. Es que porque haya un chorizo en la calle, un tío que roba en la esquina, no podemos pensar que todos los que van por la calle doblando una esquina son ladrones, porque sería un atentado contra la dignidad de las personas, ¿no? Pues esto me parece que es un poquito lo mismo. A mí me parece que hay medidas, yo estoy muy partidario de la flexibilidad horaria, de los acuerdos, que la gente funcione, de que haya un buen clima en las compañías, porque eso mejora siempre la productividad. Es decir, medidas que no te acogoten, que te permitan hacer una cierta facilidad. Oye, que el niño se me ha puesto malo, vete, que no pasa nada. Es decir, que tengo que no sé qué. Es decir, un poquito de buen rollito siempre viene bien, ¿no? Lo digo en el sentido más coloquial del término. Más los viernes. Sí. Terminamos siempre de buen rollito. Venga, os dejo medio minuto que vayáis antes, como los profesores buenos en clase. Ir recogiendo los estuches. Que se decía. Carlos Ruiz, José Canseco, José Luis Fernández Santillana, un placer. Un fin de semana fantástico, ¿eh? Nada. Ha llegado ya. El año que viene más. Un añito más todos. Venga. Así, hombre. Se acerca la Semana Santa. Sí. Tenemos un viernes libre por ahí, no hay foro. Sí. ¿Os vais a ir por ahí? Yo creo que sí. No sé dónde, pero algún sitio miré. Prepara la cartera. Seguramente. Sobre todo si no la has mirado todavía. Claro. Bueno, malo. Más tarde ya. Cuidaron mucho. Buen fin de semana. En 4 minutos, las 12. Noticias aquí en Radio Intereconomía. Y después Rafa Jiménez, Ángel Luzano con la media sesión. Buen fin de semana, ¿eh? Disfrútenlo, que el lunes está más cerca de lo que uno se piensa, por desgracia. Yo queda el viernes entero. Así que quedaros con el consejo. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de aislamientos Narváez. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesión